Bien, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir esta experiencia. ¿Cómo entra la energía dentro del Facility Management? Pues son muchas aristas la que tiene esta línea de negocio y el Energy Management es una de las más importantes y que tiene mayor desarrollo en el mercado. Y quiero iniciar con una ley de la conservación de la energía que para muchos pues fue un tema de complejidad durante el curso de los estudios y sobre todo hacer énfasis en la frase de la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y si le preguntamos de esto, a un financiero y le decimos en qué se transforma la energía, nos va a decir en gasto. Y le preguntamos a un ambientalista y nos va a decir en contaminación. Y le preguntamos a la gente que se encarga de producir y nos va a decir, pues yo transformo esa energía en producto. ¿Y cómo le damos ese valor a la energía? ¿Cómo medimos? ¿Cómo sabemos que esa energía se está utilizando correctamente? Aquí les vamos a mostrar una serie de pasos que hemos venido implementando en diferentes operaciones para identificar cómo podemos ir eficientizando los procesos y buscando la optimización del uso de las energías. Y vamos a iniciar con 4 preguntas. Si la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿cuánto me cuesta transformarla? ¿Cuáles son mis fuentes de energía base? ¿Cuál es el costo de mi energía base? Y en mi sistema existen pérdidas considerables. Y hemos preguntado varias veces a los usuarios, a las empresas, estas mismas 4 preguntas. Y a la hora de preguntar nos dicen, pues yo uso electricidad, yo uso gas natural, yo uso agua, uso combustible. Le preguntamos, ¿y en qué la transformas? O sea, ¿en producto? ¿O en gasto? ¿O en contaminantes? Pero no tenemos esa idea de qué sistemas utilizan la energía realmente y cómo la estamos transformando. Y en esa transformación que vamos dando a esa energía base o a ese uso de la energía que nos suministran las diferentes compañías, pues es donde están las oportunidades de ahorro. Y comenzando con estas 4 preguntas, pues comenzamos a identificar el proceso de implementación que debemos de seguir para encontrar esas áreas de oportunidad. ¿Cuál es el costo de mi transformación? Pues la transformo en aire comprimido para mis equipos de producción, en sistemas de aire acondicionado para confort o para control de algún proceso, en iluminación. ¿Y de dónde viene la energía que utilizan esos sistemas? ¿Del suministro eléctrico? ¿Del suministro de gas? ¿Del suministro de agua? ¿Y cuánto me cuesta? Y tenemos que tener cuidado porque hay modas que se han ido implementando y que se han ido manejando a lo largo de los años, porque el ahorro de energía y los programas sustentables han venido a ser una oportunidad para aquellas empresas que quieren ahorrar en costos operativos y que también quieren tener y mostrar un impacto social como compañías sustentables. Identificando las áreas de oportunidad, en cuáles son esas fuentes de energía y en qué la estoy consumiendo, la pregunta básica siempre va a ser cómo puedo ahorrar energía. Pero llevándolo a una transformación mayor, la pregunta que en realidad nos hacemos es ¿cómo puedo hacer un uso eficiente de la energía? ¿Puedo desarrollar un programa que me ayude a ahorrar? ¿Qué opciones existen en el mercado? Se puso muy de moda estar en contra o estar a favor de las reformas estructurales, vino la reforma de la energía y yo creo que un grupo muy pequeño o quizás dentro de este gremio muy grande, tuvimos la oportunidad de leerlo y de entender de qué se trata la reforma energética, cómo afecta al usuario final cuando haces uso de iluminación, de aire comprimido
de energía que al final de cuentas se transforma o en dinero o en contaminantes o en algún producto. Llevándolo a un punto de cuál debe de ser la estrategia eficiente de manejarlo, hay dos variantes en el mercado, en donde existe un análisis muy serio de qué es lo que podemos hacer, qué ofrecemos, a qué retos nos hemos encontrado nosotros con los inmuebles que manejamos y con la expectativa de nuestros clientes. Y por otro lado, pues las recetas de productos milagro, en donde con un dispositivo, en una medición, en 2 años recuperas, dejas de pagar, viene la foto de un recibo con un importe muy grande y después varios signos de pesos. Ahorra, disminúyelo. Bueno, ¿qué es exactamente lo que queremos disminuir? ¿La huella de carbono, el consumo, el gasto o ser más eficientes para que el producto final que estoy obteniendo sea con una transformación de la energía base, de cómo la estoy adquiriendo y todo el proceso por el que nos lleva? Hay algunos estudios de mercado muy serios que nos hablan de cómo lograrlo, casos de estudio muy prácticos y bueno, otros casos de estudio en donde el reto es cómo quitarle la parte intangible y subjetiva a algo que es plenamente medible y se puede lograr. Perfecto. Siguiendo lo que menciona Eduardo, prácticamente al inicio de esta evaluación tenemos que identificar qué riesgos existen en la implementación de este programa. Mencionaban productos patito que hemos encontrado clientes que nos dicen: instalamos una cajita negra, no sabemos qué tiene adentro, pero el proveedor que la instaló nos dijo que en 3 años voy a recuperar 30% de la inversión y 30% de ahorro en el gasto de energía. Y le preguntamos: ¿y qué tiene esa cajita? Pues no sabemos. Dice: ¿por qué no te entrevistas con el proveedor? Hablamos con el proveedor de estas cajitas milagrosas y nos dice: es una patente que no te puedo mostrar. Es algo que nosotros diseñamos, inventamos y lo vendemos, pero pues es un secreto industrial, no te lo podemos compartir. Una vez que hacemos este análisis, entramos con el cliente directo y le comenzamos a mostrar que pues es un ahorro ficticio, es un ahorro que muy probablemente no se dé, o es un ahorro que está basado en un manejo diferente de sus condiciones de consumo de energía. Factor de potencia, algunas condiciones que el proveedor que hizo la evaluación detectó y en su cajita negra realmente no puso nada. Es una cajita que tiene una serie de filtros o alguna otra cosa, pero los ahorros pues no son tan verídicos como se lo vendían. Y esos riesgos los estamos identificando y ponemos 2 ejemplos de un riesgo de una cajita negra y un riesgo de un financiamiento que existe en México, y ciertas empresas estaban haciendo mal uso de este financiamiento, en donde lo vendían, lo transaccionaban y el beneficio nunca llegaba al usuario final. Entonces, sí existen ciertos riesgos, ciertos análisis que hay que hacer en el mercado una vez que vayamos a implementar un programa de este tipo. Obviamente, como en cualquier análisis, lo primero que necesitamos es la información. Todo este dato histórico nos trae a poder tener datos contundentes, quitarle lo subjetivo y volverlo completamente tangible con datos reales para medir no nada más dinero, sino kilowatts por hora en diferentes horarios, cuáles son las tarifas con las que se está contratando el servicio y cuáles son los principales elementos de consumo dentro de la instalación. Y existe un proceso de planeación y diseño para poderlo lograr. Sí, y realizando este análisis de datos históricos, podemos identificar las oportunidades que existen dentro de la energía base que se está comprando a los proveedores del suministro, identificar las prioridades que existen en el consumo de esa energía base, cómo la estamos transformando esa energía, qué sistemas intervienen y qué oportunidades tienen esos sistemas para poder desarrollar los proyectos que vamos a comenzar a implementar. Y hacer una proyección de los ahorros, tanto en términos económicos como en términos de unidades de consumo. Y aquí es donde viene lo delicado de esta tarea, porque la mayoría de los proyectos que se identifican no están relacionados con una implementación tecnológica, o con un cambio de los sistemas, o con una inversión de capital. Están más relacionados con el uso que se le está dando a esa energía, con el manejo que se le está dando a los sistemas,
que están haciendo esa transformación, que son proyectos muy fáciles de implementar, pero muy difíciles de convencer al personal operativo para poder desarrollar estos cambios. Una vez que ya se realizó toda esta planeación, todo este análisis, toda esa tarea de escritorio para poder implementar este programa, pues hay que llevarlo al piso, hay que llevarlo a la implementación. Y estamos iniciando con una campaña de voceo en donde tratamos de cambiar esa mentalidad de la operación para poder hacer un mejor uso de esa energía que tenemos disponible. Y estas campañas van dirigidas desde niveles operativos hasta niveles de liderazgo dentro de las empresas, en donde se tiene que convencer el liderazgo para que el flujo de ese cambio cultural sea en forma piramidal y se complemente el cambio por completo en la operación de una empresa, de una industria o de un inmueble. Una vez que ya iniciamos con la identificación de proyectos, ya iniciamos con el voceo, llevamos a cabo la planeación para la implementación, pues hay que comenzar a monitorear cómo están impactando esos cambios dentro de la operación. Si en realidad es algo que el equipo operativo está digiriendo, está manejando de forma correcta, estamos controlando de forma correcta los resultados, o es un cambio que está siendo ficticio. Muchas veces comenzamos con ese voceo, comenzamos con esa implementación del cambio cultural, y cuando estamos ahí presentes haciendo esa implementación, pues todo el mundo participa, pero una vez que se deja el programa como tal de implementación de ese voceo, pues volvemos a las mismas prácticas anteriores, que es más fácil o estamos acostumbrados a hacer ese manejo, y la proyección de ahorros pues no se cumple, ¿no? Y decimos, pues nuestro programa de ahorro de energía no está funcionando correctamente. Dentro del ciclo normal de la mejora continua para poderle dar certeza a qué es lo que se está haciendo, cuando inicias con el histórico de datos sólidos, después de la implementación, una de las partes claves es monitorear y tener el control y volverte a regresar a los datos para poder hacer la comparación real de qué es la transformación que está ocurriendo. Si hay un cambio o bueno, es la cajita negra maravillosa que va a reducir tu consumo de energía sin una explicación lógica. Todo esto teniéndolo con un equipo de análisis sólido, en donde tienes la trazabilidad, el seguimiento y entregar los resultados sólidos, puedes tener un momento en el que históricamente representa cuál ha sido la relación de la tendencia del consumo y costo en el pasado versus la que has tenido en los últimos 12, 18, 24 meses y poder proyectar a futuro cuál va a ser ese uso eficiente de energía, su impacto ambiental, su impacto financiero y su impacto en la eficiencia de la producción. Y obviamente esto hay que reconocerlo. Sí, una vez que se desarrollaron esos ahorros proyectados que son teóricos, hay que comenzar a validarlos en la implementación, como menciona Eduardo. Hay que comenzar a controlar esa implementación y a monitorear y a darle ese seguimiento a las diferentes etapas de implementación de los proyectos como tal, para asegurarnos de que están teniendo un impacto real en la reducción del consumo de energía. Y pasamos a la parte de reconocimiento de los resultados. Y ponemos ejemplo de algunos reconocimientos que se dan en México por parte de instituciones. Pero, ¿qué es lo más importante de ese reconocimiento? Que existe el reconocimiento interno de la empresa, del usuario como tal. Estamos haciendo los logros en reducción de la huella del carbono, estamos haciendo los logros en reducción en términos económicos, para poder convencer al Departamento de Finanzas de que en realidad el impacto de lo que estamos haciendo está teniendo un beneficio económico para la empresa. Y regularmente el cuestionamiento es: muéstramelo en el recibo de la energía eléctrica, muéstramelo en el recibo de gas. Y no lo ven, no se ve la diferencia. ¿Por qué? Decimos, a ver, si ya implementamos proyecto, cambiamos luminarias a luminarias T5 o T8 a luminarias LED, y no se ve el impacto, no se ve en el recibo de la energía. Ahí es donde tenemos que comenzar a revisar nuevamente esos resultados para evaluar
cuáles son los cambios en términos operativos que están existiendo que no muestran en el consumo real, facturable, esos proyectos que estamos implementando. Y muchas veces están determinados por incremento de las horas de uso en términos productivos, o por incremento de equipos en la instalación, o por factores que son ajenos al programa de ahorro de energía. Tenemos que documentarlos también para poder comprobar esa eficiencia de nuestro programa. Curiosamente, México aparece en el graficado de análisis en Latinoamérica como el país con el mayor costo o mayor precio de la energía eléctrica. Por el tipo de producción que tenemos, por el tamaño de país, bueno, la vecindad con los Estados Unidos nos convierte en uno de los manufactureros más grandes de la región, con muchos beneficios, pero también con grandes retos, como las mismas zonas y las temperaturas que hay en el norte de la República. Pero dentro de esta referencia como marco regional, no es nada más el costo, sino la implementación de los proyectos y programas que se hacen de uso eficiente de energía. Y bien lo menciona Amílcar, bueno, ¿cómo lo estamos midiendo? ¿Cómo se ve a final del día mi recibo? Un controller, tranquilamente lo primero que va a ver es el costo del recibo y va a sacar el del mes anterior y el del mes que le sigue para atrás para mirar si existe o no un cambio. Nosotros técnicamente vamos a ver cuáles son los kilowatts hora que realmente se consumieron y qué diferencias hubo de uso de equipamientos o conectados a la línea, pues durante un horario normal o un horario punta. Pero más allá de todo esto es qué opciones tenemos para podernos comparar e implementar esto en Latinoamérica. Hay algunos retos interesantes en algunas regiones donde hemos participado, desde temas muy particulares para industrias de manufactura, pasando por residencias, oficinas. Y bueno, lo que encontramos es que siempre el marco de referencia va a ser muy importante tratar de igualarlo para comparar y llevarlo. Hace un momento alguien, Cuauhtémoc, bien lo dijo, Cuitláhuac, no es el regional, sino la palabra es ser consistentes. Entonces, siendo consistentes en esto, ¿qué podemos implementar en México o de otro país traer para llevar una similitud en la entrega del servicio de uso eficiente de energía? Sí, y son gráficas de referencia. Existen ciertas diferencias en términos de el tipo de facturación que recibimos, el tipo de conexión que tenemos para la energía eléctrica, pero nos da un contexto de las oportunidades que existen tanto en México como en la región para poder conectarnos a esa energía base. ¿Qué posibilidades tenemos de poder disminuir el costo desde la compra de la energía y traer un beneficio económico para la implementación del programa? Identificar qué oportunidades existen en nuestras redes de conexión, nuestra red de agua potable, nuestra red de sistema de suministro de gas, nuestra red eléctrica. ¿Qué oportunidades ofrece el mercado para poder implementar desde la compra de ese energético ya un ahorro que podamos manejar a lo largo del programa? Y esto es para términos económicos. ¿Qué cambios está dando la legislación al respecto de energía? ¿Cómo está evolucionando y cómo se están manejando las empresas que suministran el energético con referencia a estos cambios en temas legales o en temas de normativas, y cómo nos va a impactar a la implementación de nuestro programa?